Grave. Pues bienvenida, yo feliz de que estés acá, pues imagínate, ya sabes lo que nos une, entonces pues yo muy complacida que hayas aceptado esta invitación. Me estaba escribiendo ahorita una amiga, ay, yo los lunes no puedo, pero voy a estar porque tú hablas mucho de Mónica, entonces pues aquí estamos y bueno, ahí se van a empezar ya a unir, a veces se demoran un poquito más, pero ya se acaban de unir todas las personas, así que pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues aquí el espacio todo tuyo para que nos cuentes Bueno, de tantas cosas que tú tienes que compartir, porque son bueno, muchas. muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por invitarme. Me siento honrada y muy complacida, esto me encanta. Y además siento emoción de verte, hace mucho no te veía Sí, así en video, así sea en video. sí, solo chat. Entonces, sí, entonces pues también podernos ver las caras gracias a la tecnología, pues es fantástico en estas épocas de Sí, aislamiento, ¿no? sí, de Bueno, si me dificultad. dejas compartir, tengo una Claro, presentación que acompaña. por supuesto que sí, Entonces, ahí pues. vale. Y pues Entonces, bienvenidas a todas las personas y a todos los amigos de siempre, que ya llevamos varios encuentros y les agradezco mucho siempre estar acá alegrando, pues, alegrando para mí el lunes y en este compartir. Entonces, pues bienvenidas todas las preguntas, como saben, todos los comentarios. No sé, Mónica, ¿qué prefieras? Si los dejen al final o los van haciendo a lo largo del chat, ¿cómo es mejor pues para ti? si quieren, pues yo traigo como de este tema, Mm, habría mucho para decir. De hecho, yo estoy montando como un curso grande para trabajar esto porque me eh, parece como una necesidad básica para sí, vivir en mínima. estos tiempos. Entonces, lo que tengo es como una presentación no muy larga con unos temas que voy a desarrollar. Entonces, lo que me parecería chévere sería poder dictar eso y con eso luego con las preguntas profundizar ya en lo que a cada uno sienta como, y así lo hacemos más personal y podemos Perfecto. contestar y ampliar en lo que ya cada individuo tenga como interés. Ok, entonces les invito a que anoten en el chat sus preguntas o levantan la manito ahí para tenerlos muy pendiente antes de empezar a interactuar bueno. Y a las personas nuevas, pues las invito si me pueden dar sus datos, su teléfono o su mail ahí en el chat, pues para estar en contacto y hacerles futuras invitaciones a estas charlas con conferencistas así. Hola Dorian, ¿cómo Mónica. estás? Sí, te estamos viendo. Ok, bueno, voy a compartir de nuevo. Vale. Bien. Ay, yo me organizo. Muy bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por sacar esta mañana de lunes para compartir con nosotros. Como Lucia Margarita decía en la convocatoria, pues estamos caminando juntas hace bastante tiempo. Preparando este tema pensaba yo cuánto hace y recuerdo que pues que realmente incluso desde antes de que Ah, yo fuera consteladora familiar, muy al comienzo de mi trabajo y cuando todavía me dedicaba a otras cosas, entre otras liberación de memoria celular. Y fui facilitadora de este proceso gracias a Luis Ángel Díaz y lo traigo a memoria porque mucho de lo que vamos a hablar hoy pues tiene conexión con eso, pues con él fue con quien aprendí como este tema de sabiduría emocional. No lo llamábamos así, este fue como, dije, ¿cómo llamar este tema? Bueno, me gusta este, porque la sabiduría es eh, lo que experimentas cuando tienes recuerdos sin emoción. ¿Sí? Y todos los que hemos tenido, por ejemplo, duelos, sabemos que el recuerdo de la persona amada duele y llega un momento, después de mucho tiempo, si hacemos el duelo, en el que el recuerdo llega y ya no hay ese dolor, ya no hay ese sufrimiento, hay como esa sensación de todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo puesto. Y por eso la palabra sabiduría creo que tiene gran relevancia aquí. Y bueno, en este camino de ser consteladora familiar y de trabajar con este pensamiento sistémico de Bert Hellinger, eh,
poder integrar todo lo demás, todo lo que había trabajado y hecho hasta ese momento, que es como también la experiencia de Luciano, poder integrar su trabajo con caballos, con coaching, con todos estos apoyos de procesos, con esta mirada sistémica que permite conectarlo todo, que permite integrarlo absolutamente todo, pues hace mucho más expansivo y enriquecedor este trabajo. Entonces, hoy fui invitada para hablar un poco sobre las emociones. Quiero hablar sobre cómo valorarlas y cómo afectan nuestro cuerpo y nuestra vida. Las emociones formaron parte de nuestra evolución como especie mucho antes que el lenguaje. Y esto es un elemento importante porque eso es lo que hace que cuando sentimos una emoción se agolpen un montón de pensamientos en nuestra mente evocando, ¿no? Tratando de conectar, tratando de explicar, tratando de justificar eso que sentimos, eso que está pasando por medio de nuestro intelecto. Y ahí es donde nos empezamos a perder, porque esas emociones las vamos acumulando. Poco a poco las vamos acumulando, ya voy a explicar cómo, y eso provoca pensamientos obsesivos. Yo creo que todos hemos experimentado el estar obsesionados con una idea o con un objetivo o con un futuro tenebroso, por ejemplo, con esta pandemia. Y todos hemos tenido, tenemos momentos en los que pensamos de manera obsesiva. Bueno, ese pensar de manera obsesiva sucede porque tenemos emociones acumuladas que no han sido gestionadas o procesadas y esas emociones generan una presión que provoca pensamientos obsesivos. Una emoción puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en un recuerdo doloroso, como decía al comienzo, tal vez de la infancia, una pena terrible, tal vez ocultada, de la que no se habló, y todos esos años en los que puedes haber pensado sobre eso o sobre algún altercado, alguna situación que todavía recuerdas, que todavía piensas. Y si pudiéramos entregar esa sensación de dolor que está ahí subyacente a esos recuerdos y a esos pensamientos, lo que sucedería es que en ese instante el evento se olvida. Es decir, si no hay emoción, no hay recuerdo doloroso. Si no hay emoción, no hay sufrimiento. Si no hay emoción, solo evocamos aquella información que es útil para nuestro presente y para avanzar en la vida. Entonces, un recuerdo con emoción es sufrimiento. Hay un ejemplo que yo uso mucho en mis cursos y en mis talleres, y es que los invito a imaginar que esta noche, cuando se van a dormir pensando en todos esos dramas y situaciones dolorosas de su vida presente o pasada. Es decir, la cabeza está, como ya expliqué, llena de pensamientos que se agolpan sobre cosas que pasaron o sobre el futuro, los miedos, los resentimientos, los problemas, todas aquellas cosas que vienen así y casi que nos impiden dormir, ¿verdad? Y entonces reconoce las sensaciones y las emociones, es decir, el cuerpo, cómo se siente, la angustia, tal vez el vacío, la presión, a veces el dolor físico, la incomodidad. Y de pronto logras irte a dormir, te vas a dormir y al otro día te despiertas. Pero a la hora que te despiertas, imagina que tienes amnesia. No te acuerdas de absolutamente nada, tienes amnesia total. No puedes acordarte de quién eres, no te puedes acordar de tu familia, no te puedes acordar de nada. Y entonces, ¿cuál sería el efecto allí? ¿Puedes seguir sintiendo lo que sentías la noche anterior? ¿Es posible sentir todo eso hacia el futuro o hacia el pasado? La respuesta es no. No es posible sentir lo que sentías solo unas horas antes porque no puedes recordar. No recuerdas tu vida, no recuerdas tu historia, ni siquiera recuerdas hacia dónde tenías planeado que fuera tu futuro. Entonces, ese poder soltar, ¿sí? Uno de los dos extremos, el pensamiento o la emoción, permite la liberación. Entonces, el objetivo final de la sabiduría emocional es poder trabajar con nuestras emociones para sanarnos físicamente, emocionalmente, mentalmente.
Y ellas realmente por diseño, porque uno diría, bueno, pero ¿para qué entonces esto genera tanto problema y es tan incómodo? Ellas están diseñadas por la evolución, por la madre naturaleza, por la especie, para ayudarnos a adaptarnos al entorno y a los cambios que el entorno nos exige. Y somos nosotros, por aprendizaje de nuestra infancia y también de nuestro clan familiar, quienes hemos aprendido a poner nuestros estados emocionales en nuestra contra, por así decirlo, ¿no? Hemos aprendido a manejar las emociones de una forma para las que no están diseñadas y eso ha generado grandes consecuencias para nuestra vida y para nuestro bienestar. Entonces, quiero usar una analogía que me ha sido muy útil para, en consulta para poder explicar cómo funciona este mecanismo. Entonces, imagina, esta foto es que es una olla express, le decimos en Colombia, una olla a presión o a pressure cook, le dicen acá en Estados Unidos. Creo que todos conocemos una olla a presión. Entonces, yo la he llamado olla express en vez de olla express. Imagina que tu cuerpo es como una olla a presión. Si tú tienes la olla, la pones al fuego y está prendida, pues la presión sale, no hay presión porque el vapor que se produce gracias a eso que se está experimentando ahí en el fondo de la olla, simplemente va saliendo, se va procesando, se va liberando. Entonces, a medida que tú vas experimentando situaciones en la vida y sientes emociones con cada experiencia, unas son agradables, otras son desagradables o una mezcla de las dos. Frente a una situación podemos sentir cosas agradables y desagradables. Entonces, eso es lo que pasa. Somos seres perceptuales y desde que nacemos sentimos. Y gracias a que sentimos, interactuamos y nos podemos relacionar con el mundo. Pero si tú eres como la mayoría de los seres humanos de este planeta, te han enseñado que sentir no es bueno. Y desde pequeños nos han empezado a inducir o direccionar hacia qué sentir, cómo sentir, cuándo sentir, qué es adecuado sentir y qué no. Entonces, por ejemplo, en público no se llora, o los hombres no lloran, o tienes que ser fuerte, o si un niño se cae y se pega, entonces le decimos, no pasó nada, no pasó nada, siga jugando, no pasó nada. Pero la realidad es que está pasando algo en el presente y él está sintiendo algo intenso física y emocionalmente, pero lo que le decimos es, no pasó nada y entonces ese no pasó nada se conecta con otras creencias y con otras actitudes de nuestros padres, de la sociedad, de la cultura, del entorno, otras heredadas, y entonces vamos hacia adelante cumpliendo mecanismos aprendidos que nos permiten ignorar o evadir lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Lo mismo sucede con todas las demás emociones, miedo, tristeza, incluso con la alegría. A veces yo oigo que había creencias de no te rías mucho porque luego vas a llorar, ¿no? Es como ni siquiera reírse mucho. Mi abuela, por ejemplo, me decía, ay, no se ría tan duro, ríase más decentemente, ¿no? Es como esas carcajadas suyas, o sea, no sientas tampoco cosas agradables, ¿no? Por ejemplo, en ciertos contextos, expresar amor, sí, afecto, no es aceptado y que se supone que es una experiencia emocional positiva, ¿no? Entonces, todas esas creencias familiares, culturales en relación a sentir, hacen que poco a poco creemos mecanismos, como que no voy a ampliar aquí, pero voy a nombrar, como la supresión, la represión, la expresión y el escape. Estos mecanismos no son otra cosa que bloqueos al curso natural de las emociones en nuestro cuerpo. Para hacer como una analogía, yo le pongo entonces en el momento en que uso estos bloqueos, empiezo a suprimir o empiezo a reprimir o empiezo a expresar, pero no sintiendo, que es como cuando gritas algo, pero realmente es mental, no está conectado con lo que estás sintiendo, ¿no? O el escape, es como que me vado, no quiero saber. Esos momentos, en ese momento, ¿qué hicimos? Le pusimos la tapa a la olla, tapamos la olla. Y ese tapar la olla sucede muy temprano en nuestra vida, sucede cuando somos niños pequeños, incluso sucede
cuando ya antes de los 7 años, que es cuando empezamos a cuestionar el entorno, a cuestionar lo que entra. Hasta los 7 años estamos tomándolo todo casi como en un estado hipnótico de sueño. Estamos procesando casi todo en ondas alfa cerebrales, que son las de estados de percepción que no cuestionamos, ¿no? Entonces, todo este tapar la olla sucede muy temprano y ya se vuelve parte de nosotros, es como funcionamos, ¿no? Entonces, el tiempo va pasando y ahora estamos teniendo todas estas experiencias dentro de la olla, ¿no es cierto? Seguimos agregando emociones que suprimimos, que evadimos, que no expresamos en la olla y la presión aumenta, ¿no? La presión aumenta, aumenta y no hay escape, no hay escape. Pero la olla tiene una válvula, ¿no? Nosotros sabemos que la olla pita, decimos en Colombia, pitó la olla, o los frijoles están después de 3 pitos, ¿no? ¿Qué es? Que la válvula salta, porque una olla a presión es una caldera. Cuando la presión es demasiada, ¿verdad? Pues hay una válvula que permite que escape la presión. Entonces, de pronto estamos en la vida experimentando, acostumbrados a tapar y a no sentir, y empezamos a no poder controlar las emociones, ¿no? Entonces, de pronto un día tenemos un ataque de ira, otro día tenemos un ataque de llanto, otro día sentimos miedo frente a cualquier cosa y no lo podemos controlar. Entonces empezamos a sentir la presión, ¿no? Y entonces empezamos a caer en dinámicas como la depresión o como los ataques de pánico, ¿no? Como signos o síntomas también físicos, pequeñas enfermedades de toda clase, no importa, porque cada uno se enferma a su manera, ¿no? Pero básicamente lo que está pasando es que podemos expresar sin una enfermedad, un ataque de estos, miedo, ansiedad, tristeza incontrolable. De pronto lloras y no sabes por qué, ¿no? Y como no estás pudiendo aplicar lo tradicional que es evadir, ¿no? Todo esto, pues tú empiezas a cuestionarte, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué está sucediendo? Pero lo pensamos con base en qué? En las creencias. Entramos en los modelos de pensamiento que hemos tenido toda la vida. Y ese modelo que dice, esto que me está pasando no está bien. O sea, sentir esto no está bien. Decimos, estoy mal. Estar así no está bien. ¿Y qué queremos hacer? Nos queremos deshacer de esto que no habíamos sentido, ¿no es cierto? Y que ahora se nos empezó a salir por las orejas, literalmente la presión empezó a salir. Y entonces yo lo llamo que la olla pita porque literalmente mi cuerpo empieza a hacer ruido, ruido emocional, ruido físico, que es la expresión de todo eso que está atrapado y está acumulado. Lo triste es que ahí no para, ¿no? Como sentir esas emociones que se empiezan a escapar y que hacen este ruido incómodo, es tan desagradable e inadecuado y no debería ser, pensamos, ¿no? Entonces empezamos a buscar nuevas maneras de no sentir. Entonces nos medicamos, nos empezamos a evadir aún más intensamente, ¿no? Empezamos a usar mecanismos extremos para deshacernos de la incomodidad. Y entonces aquí llega este momento en el que lo que hacemos literalmente es ponerle un ladrillo encima a la válvula. ¿Sí? La válvula está diciendo algo, el cuerpo está empezando a expresar algo. Y entonces empezamos a ¿qué? A adormecer nuestro cuerpo. Usamos medicación o usamos adicciones como el cigarrillo, como el alcohol, como el azúcar, ¿no? Para no sentir o para tratar de provocar de forma artificial esas hormonas en nuestro cuerpo que nos producen estados de euforia y alegría, como el azúcar, ¿no es cierto? O nos tomamos drogas que nos permitan dormir y no pensar y no darnos cuenta, ¿no? Y entonces, de nuevo, es como ponerle un ladrillo a la válvula. Y en ese caso, más pronto que tarde, lo único que sucede es que la olla sigue subiendo la presión, ¿no? Pero ya no tiene escape. Entonces, ¿qué pasa con una olla? Cuya presión, una olla a presión cuya presión no puede escapar. No sé si ustedes han visto o conocen historias, pero la olla literalmente explota. La olla explota. Y en esta analogía, la olla es nuestro cuerpo.
es nuestro cuerpo el que explota. Y entonces ahí es donde llega un evento catastrófico, que puede ser una enfermedad catastrófica o incluso puede tratarse de la muerte. El cuerpo no aguanta más, la olla explota. ¿Mm? Entonces, ¿por qué sucede que sentimos? Es decir, ¿qué es lo que hace que tengamos este mecanismo instalado que no estamos usando bien? Entonces, este mecanismo viene de una, mejor dicho, otra voz. Existe el mecanismo natural de nuestro cuerpo para procesar lo que sucede. Y existe el mecanismo aprendido que es el que acabo de describir, ¿no es cierto? Entonces, describiendo lo que ya conocemos y lo que seguramente muchos de nosotros estamos o hemos experimentado en algún momento, entonces ahora pasemos a entender un poco cuál es el mecanismo natural, por qué hay emociones, por qué sentimos y qué es lo que pasa. Entonces, en esta imagen vemos tres animales que conviven o coexisten en África y son animales de caza y de presa, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos somos unos de ellos, somos animales tanto de caza como de presa. Curiosamente evolucionamos en ambos sentidos, pero antes de ser animales de caza éramos animales de presa. Entonces, a lo largo de nuestra evolución como seres humanos, fuimos presa la mayor cantidad del tiempo. Somos animales de manada como una cebra, por ejemplo, y nos comportamos aún hoy en día como animales de manada. Y Bert Hellinger y las constelaciones nos muestran de forma muy contundente cómo funcionamos como manada, ¿no? Las reglas de nuestra manada particular y las reglas de la manada de nuestra especie. Entonces, mientras el mecanismo que conocemos es el que aprendimos en nuestra familia, ese que es aprendido, ¿no? El mecanismo natural que compartimos con otros animales superiores es el que es natural. Y siempre que se trata de la supervivencia, ¿no? De la especie, no solo, siempre se trata de la supervivencia de la especie. Todo lo que hacemos, todo el tiempo, es para sobrevivir. Nuestro automático, nos levantamos, todo lo que hacemos cuando estamos en automático, su propósito, la fuerza de la vida es que la vida continúe. Esa es la fuerza de la supervivencia. Y entonces nosotros nos vemos tomados por esa fuerza como individuos, porque cada uno hace lo necesario para sobrevivir, y también como manada o como clan, queremos la supervivencia del clan, incluso a veces a costa de nuestra propia supervivencia individual. Entonces, como animales, este instinto de supervivencia, ¿no es cierto?, está ubicado en el cerebro reptil, aquí en la parte de atrás. Es el primero que evolucionó. El cerebro fue evolucionando en capas y primero el reptil, luego el límbico encima, luego el lóbulo frontal encima. Ese es el más antiguo y es el que compartimos con todas las demás especies animales. Y ese cerebro toma el control de todo nuestro funcionamiento físico, incluso cognitivo, cuando estamos en peligro, ¿sí? Él es el que se encarga, él es el que hace que cuando aguantas la respiración, llegue un momento en que ya no puedes más y entonces tengas que tomar aire, ¿no? Incluso si tú quisieras aguantar la respiración y pudieras hasta el punto de perder la conciencia, en ese momento tu cerebro, ¿qué hace? Pues se deshace de tu intención y va a respirar por ti, ¿no? Él toma el control. Todos hemos vivido esto cuando, por ejemplo, estuvimos a punto de ser arrollados por un carro. Entonces, nosotros creemos que tenemos el recuerdo. Es que yo iba a dar el paso y oí el frenón, oí el pito y entonces me quité. Pero la realidad es que tú no recuerdas haber hecho nada de eso. La realidad es que en el momento en que tu cerebro detectó el peligro, él apagó el lóbulo frontal, te movió de ahí y cuando ya estabas del otro lado, tu lóbulo frontal regresa a la conciencia y procesa lo que pasó y junta los pedazos con imágenes, ¿no?, que tengan sentido y que hagan sentido. ¿Por qué? Porque tú literalmente no estabas ahí, ¿sí? Tú fuiste desaparecido de la escena mientras tu vida fue salvada por tu cerebro reptil. Entonces, este mecanismo tiene tres respuestas posibles: ataque, huida y petrificación. Cuando el individuo está frente al peligro,
su cerebro hace como todo su sistema nervioso hace una especie de análisis de la situación, tratando de determinar si tiene lo necesario para atacar eso que está frente a él. Entonces, ¿será que yo tengo con qué? Y si tengo con qué, ataca, ¿no? Pero si en ese análisis, por ejemplo, cebra versus león, la cebra analizaría, ¿no? En este ejemplo, ¿será que tengo con qué atacar el león? Pues claramente la respuesta es no, ¿no? No tengo con qué, el señor está como mejor preparado para este encuentro. Entonces el cerebro inmediatamente ¿qué dice? Ah, ¿tengo para huir? Ah, yo soy una cebra, claro que tengo para huir, ¿no? Y entonces ella usa todos sus mecanismos de supervivencia para poder huir, sale corriendo. Pero si lo que hay frente al león no es una cebra, sino una suricata, ¿no? Como la de la foto. Entonces la suricata hace el análisis y la realidad es que la suricata tampoco tiene suficiente para huir. Es decir, si ella le huye al león, ella no va a alcanzar porque el león es mucho más rápido, ¿no? Entonces, ¿ella qué hace? Se petrifica, que es lo que llamamos hacerse el muerto, ¿no? Realmente no dice, ay, es que ella se hace el muerto. Pues la realidad es que ella no piensa, ay, al león no le gusta sino cazar, él no es él no va a comer rapiña, entonces creo que me voy a hacer la muerta. No, es su cerebro reptil, desconecta a la suricata y la suricata literalmente se desmaya y entonces el león la deja en paz. Ahora, en esos momentos es como cuando el carro nos iba a estrellar. El cerebro reptil toma el control, ¿no es cierto? Si fuera un ser humano, el lóbulo frontal se apaga. Cualquier nivel de cognición que ese individuo pudiera tener desaparece. Entonces, lo interesante que es para efectos de nuestra olla estrés. Lo interesante es lo que pasa después. Y es que estos tres animales vivieron un momento de ¿qué? De tensión enorme. Vivieron un momento en el que su vida estuvo a un segundo de desaparecer, estaban en peligro, ¿no? Incluso el león está en un modo que aunque es un modo de ataque, es un modo de supervivencia. Si él no caza y no come, perece. Entonces, él también pone en funcionamiento todas las hormonas, toda la adrenalina necesaria para hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, que en este caso es atacar. Y entonces el cuerpo entra en estado de emergencia y produce toda una serie de estados físicos acompañados por estados químicos, ¿no? Todo lo que necesita el cuerpo para poder hacer lo que va a hacer. Y para el caso nuestro, esos estados acompañan los estados superiores nuestros, como por ejemplo los emocionales, ¿no? Ya no es el miedo de supervivencia, sino el miedo emocional. Entonces, una vez el peligro pasa, estos animales, ¿qué hacen? Procesan ese residuo. Ellos tienen el mecanismo para procesar. En el caso del león y la cebra, eso se procesa durante la caza porque al correr están eliminando todo eso que están produciendo, ¿no es cierto? La tensión se libera en la carrera, en la persecución. Entonces, esa eliminación es casi de inmediato. Solo la carrera ya consumió la adrenalina y las hormonas que se usaron para solventar la emergencia. Entonces, lo que queda se procesa, ¿dónde? En el camino de regreso a la manada. Es decir, en ese movimiento físico, ese animal está haciendo que está regresando al estado normal en el que se encuentra cuando no está en emergencia. La suricata, en el momento en que el peligro pasa, de nuevo queda consciente. ¿Y qué hace la suricata? La suricata empieza a correr como loca, ¿no? Desaforadamente. Corre y corre y corre, nadie la está persiguiendo, pero ella corre, 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 hasta que libera o elimina todo ese residuo. Es decir, tenemos un mecanismo que nos permite liberar la tensión. ¿Sí? Tenemos ese mecanismo, pero el mecanismo aprendido que dice, no sientas, entonces, ¿qué creamos? La olla estrés, ¿no? En vez de liberar la presión, guardamos la presión con los efectos catastróficos que ya mencioné. ¿Sí? Para nosotros los seres humanos, con nuestro precioso lóbulo frontal, el peligro pasa, ¿cierto? El lóbulo frontal entra en operación. No hubo carrera, porque ¿cuál es el león en nuestro caso? No, el león en nuestro caso es el informe que hay que entregar mañana, es que hay que juntar la plata para pagar el arriendo,
es en qué colegio van a estar los niños, es que están despidiendo gente, ¿será que me van a echar? Esos son los leones en nuestra analogía humana, es decir, no estamos realmente en peligro de muerte, pero hemos creado un estilo de vida y un estilo de pensamiento en la vida que nos hace estar literalmente todo el tiempo en modo de emergencia, ¿no? Todo el tiempo estamos en modo de emergencia. Y entonces, cada que estamos en modo de emergencia, surgen, ¿no?, todos estos residuos que son ya no solo físicos, la incomodidad, la adrenalina, el cortisol, sino emocionales, ¿no?, estados emocionales. Y cuando volvemos de esa sensación de peligro, no tenemos el león persiguiéndonos, el cuerpo no puede liberar y entonces la olla estrés entra en operación. Es decir, estamos subiendo la temperatura a la olla, estamos poniéndole el ladrillo a la olla, ¿sí?, y no estamos permitiendo que la presión se libere. Un aspecto complejo de esto es que el cerebro no puede distinguir entre lo que está experimentando en este momento frente a él y lo que se está imaginando. El cerebro vive permanentemente en el presente. Entonces, si tú cierras los ojos y te imaginas la situación más peligrosa que hayas vivido, para tu cerebro eso está ocurriendo aquí ahora. Por eso el resentimiento genera tanta presión, porque es volver a traer un evento pasado al presente y seguir generando presión de algo que ya no está. Entonces, con nuestros pensamientos estamos creando permanentemente situaciones de tensión que nuestro cerebro interpreta como emergencias presentes frente a nosotros, así tú solo las estés pensando o las estés imaginando. Entonces, las preocupaciones, los pensamientos negativos, la queja, el chisme, la crítica, sentirse víctima o todas esas ideas sobre injusticia que tenemos alimentan este mecanismo con más y más experiencias de peligro supuestas, produciendo a diario estados físicos y emocionales que van acumulándose en el cuerpo año tras año. Ahora, entonces, ¿para qué existe este sistema, si es tan catastrófico aparentemente? Él se construyó como un sistema de guía emocional. Así lo llaman Esther y Jerry Hicks. A mí me encanta cómo ellos manejan, digamos, este concepto. Y es, ok, tenemos instalado esto de fábrica para defendernos en situaciones de emergencia de la vida. Entonces, el reptil se encarga, ¿no? Pero luego nosotros evolucionamos, ¿no? Y desarrollamos un cerebro límbico que compartimos, por ejemplo, con otros animales superiores. Y entonces ahora este cerebro nos permite, entre muchas otras cosas, adaptarnos a situaciones que nos retan, ¿sí?, que pueden generar tensión, que estamos viviendo, por ejemplo, como comunidad, como clanes, como manadas, y que no son necesariamente situaciones de peligro de muerte, no es el león, pero sí son situaciones que requieren de nosotros manejar lo que está pasando. Y entonces el sistema de guía emocional es un sistema que nos permite relacionarnos con lo que está pasando en el entorno y reconocer si nos estamos adaptando o no a eso que está pasando. Entonces, pensemos, aquí hay en la foto, en este marcador, digamos, de gasolina de un carro. Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son realmente neuropéptidos que produce el hipotálamo en el cerebro, ¿sí?, como respuesta a las condiciones del entorno. Y una vez percibimos algo que pasa en el entorno, nuestro cerebro, el hipotálamo, produce esos neuropéptidos, ellos salen, cruzan todo el torrente sanguíneo, se distribuyen en el cuerpo y entonces, ¿qué pasa? Sentimos algo, ¿cierto? Miedo, alegría, emoción, sentimos. Entonces, es un mecanismo de adaptación. Es tu forma en la que el cerebro se relaciona con el cuerpo diciendo algo pasa y tú estás respondiendo de esta o esta manera. El ejemplo que usan Esther y Jerry Hicks y que la mayoría de ustedes conocen por El Secreto es que si tenemos un carro y en el tablero está el indicador de la gasolina que está en la foto, ese nos está dando información sobre lo que está pasando en otra parte, ¿sí? Todo lo que está en el tablero está diciendo lo que está pasando en otra parte del carro. En este caso, el indicador está mostrando lo que está pasando en el tanque de gasolina,
¿verdad? Entonces, si el tanque está vacío, entonces vemos la flecha como está aquí en la E de empty, pero si está lleno, entonces esa flecha estará del otro lado en la EP de full o lleno. Si el tanque está desierto de tal manera, yo no voy a mirar el tanque, yo siempre miro el indicador. Bueno, las emociones son el indicador, ¿sí? Entonces, si tú vas para una cita importante y de pronto empieza a prender la luz roja, ¿no es cierto?, de que te estás quedando sin gasolina. A ver, tú dices, aquí está esta estúpida aguja otra vez haciendo lo mismo. ¿Por qué se prende siempre en el peor momento? Debe ser que me la tiene dedicada o no me quiere. O qué injusticia, Dios, ¿por qué me hace esto, no? Este indicador me hace esto todo el tiempo, pero ¿yo qué hice para merecer esto? ¿No? La verdad es que no tenemos esta conversación, ¿no? Y ahora piensa, bueno, ¿por qué no me siento bien todo el tiempo? Porque la aguja no está lleno todo el tiempo. ¿Sabe qué? Voy a comprar Super Bonder o un pedazo de cinta y voy a coger la aguja y la voy a poner hasta arriba y la voy a pegar. Y así siempre el tanque va a estar lleno. ¿Sí? Esta escena no es lógica para nadie. O sea, claramente no va a pasar. No importa dónde esté la aguja, hay problemas en el tanque. Entonces, para nosotros la aguja son las emociones. Perdón, las emociones, ¿sí? Y lo que hacemos es deshacernos del indicador. Es como ir manejando por el mundo sin tablero. No queremos el indicador, ignoramos el indicador, nos deshacemos del indicador, ¿no? Pero él solo me está mostrando que hay un problema en otro lado, en el tanque. ¿Cuál es el otro lado? No me estoy adaptando. Una situación del entorno me está pidiendo que me adapte y en este instante y hacia adelante. Puedes ponerla en tu favor o en tu contra usando tu sistema de guía emocional. ¿Qué sería adaptarse? Bueno, Bert Hellinger nos da ideas bien poderosas. Incluir la situación, ¿sí? Es una forma de adaptación. Pero muchos otros sabios nos han dado modelos de adaptación muy interesantes que podemos usar. El Ho'oponopono es uno de ellos, ¿no? Incluso la psicoterapia es una forma en la que la persona puede aprender a adaptarse, resolver asuntos que le permiten adaptarse a el pasado que tuvo, al presente y poder vivir diferente en el futuro. La meditación, bueno, muchas de las herramientas que conocemos, la que mencioné al comienzo de este espacio, CMR, liberación de memoria celular, es una que a mí me parece espectacular. Entonces, puedes incluir, puedes aprender y puedes expandirte de cada situación que se te presenta, pero tienes libre albedrío, o sea que la puedes rechazar, ¿sí? Puedes mantenerte tercamente en el mismo sistema de precreencias y entonces puedes elegir contraerte y seguir alimentando la olla estrés. Entonces, las emociones son el indicador de primera línea que te muestra si te estás adaptando o no a las situaciones que hay frente a ti. Cuando te estás adaptando, sientes emociones agradables. Y cuando no te estás adaptando, sientes emociones desagradables. Entonces, en vez de empezar a crear una conversación que rechaza la emoción, empieza a encontrar qué es eso en tu entorno, ¿sí? Que está disparando esta sensación en ti y de qué manera estás no adaptándote a ese entorno. Entonces, de esa manera, no vas por la vida como manejando sin tablero y sin GPS, ¿no? Viviendo perdido en callejones sin salida, con bloqueos, estrellando. ¿Qué dice Marshall Rosenberg? Marshall Rosenberg dice que este sistema o este mecanismo de adaptación funciona de la siguiente manera. Él dice que tenemos pensamientos, ¿no es cierto? Y que esos pensamientos pueden ser, por ejemplo, evaluaciones, juicios, interpretaciones, opiniones, condenas, pueden ser imágenes que tenemos creadas del mundo, pueden ser etiquetas, cuando digo es que los negros, los blancos, los políticos, los pobres, los ricos, esos son etiquetas, la crítica, las acusaciones, las presunciones, ¿no? Todas esas ideas con las que, ¿qué? Con las que interpretamos el mundo, ¿no? Inician un proceso de experiencia interna física. Entonces, ¿Este estas cuál personas es? están...
Estas personas están una frente a la otra, Sí, hay que ¿verdad? probar de todo. Y están relacionándose entre sí por medio de estos pensamientos, ¿sí ven? Entonces, el uno juzga, el otro critica, el otro condena, el otro se imagina, ¿verdad? Están desconectados ¿de qué? Del cuerpo, de lo que sienten. Entonces, ¿qué pasa? Que al pensar sin sentir, experimentamos dolor. Pensamiento sin emoción es dolor, ¿sí? Dice Marshall Rosenberg. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de él desde la comunicación no violenta? La propuesta de él es que nuestros pensamientos, ¿sí? Cuando observamos de dónde provienen nuestros pensamientos, empezamos a entrar en ¿qué? En estados mentales obsesivos, porque la presión de la olla que está produciendo los pensamientos, pues si uno se pone a pensar, a mirar, perdón, lo que piensa, se preocupa, ¿no? Es como, bueno, algo no está bien. O si tú empezaras a decir en voz alta lo que piensas, pues como que estoy como de encerrar, ¿o no? Entonces, el que dice, más bien, sintamos, ¿no? Y es, ¿qué siento en este momento? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y él lo conecta con algo que no voy a ampliar hoy por el tema de tiempo, y es, él dice que cada emoción que siento, en este caso dice sentimientos en la positiva, para este efecto son lo mismo. Entonces, yo estoy sintiendo algo frente a la situación que está sucediendo, me estoy adaptando o no. Tengo una emoción positiva o agradable si me estoy adaptando, una emoción desagradable si no me estoy adaptando. Y eso que indica que necesito algo. Hay algo que yo estoy necesitando en este momento. Y la emoción negativa que me está mostrando que debo ocuparme de mí y debo ocuparme de algo que estoy necesitando. Y este es el sistema de guía. Tu cuerpo te está diciendo, ocúpate de esto que está pasando. Y entonces te pide que busques cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha en este momento. Y para eso, bueno, hay listas y podemos empezar a explorar el cuerpo, nuestras emociones y necesidades. Pero avanzando entonces, el que dice, cuando yo puedo relacionarme con lo que sucede, en este caso otra persona, pero puede ser un evento, una situación compleja, desde lo que siento, reconociendo lo que necesito, establezco una conexión. Pero como pasa aquí en la diapositiva, la conexión es primero conmigo mismo, y de esa manera puedo conectar y adaptarme con lo que está a mi alrededor, el entorno y las demás personas. Y entonces, él lo llama, que a mí me encanta esta expresión, conectarme con lo que está vivo en mí. Y es, ¿qué está vivo en mí en este momento? Y los pensamientos, miren qué curiosidad, no están vivos. Los pensamientos son, siempre que estás pensando en el pasado o estás pensando en el futuro. Realmente en el presente, cuando yo estoy totalmente presente, no hay pensamiento. No hay, yo estoy viviendo la experiencia. Cuando pienso es sobre lo que acaba de pasar o pasó hace mucho o lo que creo que va a pasar o sucederá en el futuro lejano. Entonces, entrar al cuerpo y permitirme sentir es una forma de estar viva, de estar aquí en este momento, en el presente. Voy a... Ok, pasó la... Ah, bueno. Y es que pensé que no ha pasado. ¿Sí están viendo la siguiente diapositiva? Sí, Sí. estamos viendo la siguiente. Entonces, y en ese momento puedo establecer realmente una conexión con el otro, porque solo puedo conectar con lo que el otro es aquí ahora o con lo que la situación es aquí ahora cuando estoy conectada conmigo aquí ahora. Entonces, eso es adaptarme. Esa es la adaptación. Y aquí, como estoy sintiendo, como me estoy permitiendo sentir, la olla a presión no está tapada. El cuerpo está teniendo las experiencias, está sintiendo las experiencias y esas experiencias le permiten adaptarse, pero la emoción pasa. La emoción hace proceso, es gestionada en el cuerpo, lo atraviesa y no se queda atrapada, no se queda pegada allí. Muy bien. Hay montones, como les decía, de herramientas que podemos usar para esto y hoy quisiera indicarles algunas, pues porque de nuevo por efectos del tiempo
pues enseñarles muchas no es fácil, se requieren cursos completos, pero por ejemplo, la primera es respirar. Miren, cuando estamos en modo de estrés o de tensión, es decir, cuando creemos que el tigre real o imaginario está al frente, ¿quién respira profundo y tranquilamente con el tigre al frente? O sea, nadie. Si estás en emergencia, tu respiración es corta, ¿no? Agitada. Entonces, empezar a incorporar en la cotidianidad, respirar, parar, que incluso estos relojes hoy en día tienen una aplicación que se llama Breathe y hay un montón de otras aplicaciones que como que te hacen una notica y te dicen, hey, es hora de respirar. Entonces, respirar como profundo, tomar aire profundo, por ejemplo, en 5 tiempos, sostener el aire en 5 tiempos, 5 segundos, y soltar el aire en 5 tiempos, en 5 segundos. ¿Por qué? Porque lo que le está, recuerden, el cerebro no distingue entre lo que está frente a él y lo que imagina. Entonces, si tú haces eso, ¿qué señal estás mandando a todo tu cuerpo? No hay tigre, todo está bien, no hay emergencia, ¿no? Entonces, no sigues, ¿qué? Creando y alimentando la presión en la olla, ¿no? Otra es aprender a entrar al cuerpo. Como les decía, yo aprendí esto con CMR y es una herramienta poderosa, pero hay muchas otras y es empezar a aprender a sentir, reconocer que sentir no es peligroso, familiarizarme con mis emociones, incluso empezar a nombrarlas. ¿Qué estoy sintiendo? Esta incomodidad que me quiero deshacer, ¿qué pasa si paro? Respiro profundo un poco, siento mi cuerpo y digo, ¿qué estoy sintiendo realmente? Y darle un nombre, siento miedo, siento ansiedad, siento angustia, siento tristeza, ¿no? Pero ojo, no puedes decir siento qué, porque cuando dices qué, eso es una creencia. Cuando tú dices siento que me humillaste, eso no está en tu cuerpo, eso está en tu cabeza. Estás creyendo que el otro te humilló, ¿no? Los sentimientos son una sola palabra, que ponerle qué al frente no le da sentido. Entonces siento miedo, angustia y siempre tiene que ver contigo, nunca tiene que ver con lo que el otro o el entorno está haciendo o disparando en ti. Entonces, nombrarlo, reconocer en ese momento si es agradable o desagradable. Si es agradable, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el diagnóstico? Me estoy adaptando. A esta situación que tengo frente a mí me estoy adaptando. Si es desagradable, ¿cuál es el diagnóstico? No me estoy adaptando, ¿no es cierto? Entonces puedo reconocer a qué no me estoy adaptando y eso sucede cuando sientes tensión, pero una imagen muy clara y muy nítida es a qué le estoy haciendo resistencia. Y como lo que resiste persiste, a lo que sea que le estoy haciendo resistencia es aquello que me está haciendo resistencia a mí, necesariamente. Entonces, cuando tú sientes que algo del entorno de tu vida te está haciendo presión, es porque es la resistencia en tu contra porque tú estás resistiendo, ¿no? Se requieren dos para que haya resistencia. Entonces, ¿a qué me estoy resistiendo? Otra palabra que puede ser muy valiosa y que le aprendí a Sophie Hellinger y me encanta es ¿de qué me quiero deshacer? ¿De qué me quiero deshacer? Incluso no tiene que ser frente a una situación. Si tú coges una hoja y escribes, bueno, ¿yo de qué me querría deshacer en mi vida hoy? Y haz la lista así en automático, sin pensarlo mucho. Ahí tienes una buena materia prima de todas aquellas cosas a las que les estás haciendo resistencia, por lo tanto a las que no te estás adaptando y que la vida te está invitando a incluir o a sanar o a integrar. Y otra frase que puede ser muy útil para encontrar las resistencias es que no tolero o que me toca tolerar de esta situación. ¿Qué me toca tolerar? Son indicadores que pueden servir mucho para encontrar estas fuentes. Bueno, eso era más largo de lo que creí. Excelente, Mónica, porque nos dejas acá, además trabajo, ¿no? Me parece, Sí, digamos con que tarea. A mí me gusta dejar tarea. eso veo, que hay tarea, porque esa lista, y era una de las preguntas que te iba a hacer, ¿no? Esas listas de qué me quiero deshacer, qué no tolero, me parecen súper críticas, ¿no? Igual que, y puede ser de cosas muy externas, ¿no? Porque cosas como
el tráfico, cosas externas. También te quería preguntar con respecto, que nos digas un poco con respecto a esas cosas que, que sí que están como en un Sí, ambiente externo. claro, Joe Dispenza dice que son de tres tipos, ¿no? Es el cuerpo, es el entorno y es el tiempo. ¿Sí? Él lo plantea de esa Ok, manera. sí, Entonces, pueden ser cosas como muy cercanas a mí, que sí. son mi Ujú, cuerpo. Entonces, de mi cuerpo, por ejemplo, las mujeres que podemos ser tan críticas, ¿no? Que si estoy muy gorda, naranja. muy flaca, que la Sí, arruga, que el pelo, que no que sé el qué, pelo. es como toda esa tensión. Lo otro es el entorno, ¿no? Que es una proyección de mí. Entonces, Sí, pueden ser cosas como la pandemia, por ejemplo, que es como tan, ¿no? Catastrófica aparentemente, sí. o puede ser cosas pequeñas como el tráfico o el vecino, ¿no? Es que el vecino pone el radio muy duro, Ujú, es que el vecino tal cosa, ¿no? O el vecino de cama, ¿no? Es que mi marido también. Ronca. no sube la tapa o siempre deja el calzoncillo en la mitad o no sé qué. Pero a la larga, ¿qué nos dice Bert Hellinger? Que cualquier cosa que yo excluyo, ¿sí? Genera desorden. Y desorden en nuestra vida y en este contexto que estamos hablando es sufrimiento, ¿no? Los sistemas vivos de los que hablábamos al comienzo, estos clanes, están pulsando por sobrevivir y la supervivencia la logra el que es más eficiente energéticamente. Sufrir, en el ejemplo de la olla estrés, no es eficiente. ¿Sí? Eso no es nada difícil. El consumo de energía de tapar la olla, mantenerla tapada, ponerle el ladrillo, es gigantesco para Altísimo. nuestro cuerpo. Altísimo, ¿no? Entonces, bueno, no Ahí es, evolucionamos. sí. Para ampliar un poquito, aquí ya te va a hacer ya te hacen una pregunta, ahorita te la leo, pero para terminar esta parte, porque esa exclusión, por ejemplo, cuando nombras simpáticamente el calzoncillo, el marido, la crema de dientes y cosas de la vida cotidiana, es porque no lo vemos también como una posibilidad en la vida, ¿no? ¿Cómo Sí, incluir esas pequeñas cosas que tanto nos molestan en el día al día? a mí me conecta ahí con esto que les hablaba de Marshall Rosenberg, porque siempre lo que está pasando fuera no es afuera. Mm, ¿no? Que es como esa imagen de conectar más bien conmigo primero, ¿no? Entonces, lo que está pasando afuera no es afuera, está pasando dentro de mí. Realmente nada me puede hacer sentir de ninguna manera, porque si recuerdan el mecanismo que mencioné, es mi hipotálamo el que produce mis neuropéptidos para que yo sienta esto o aquello. Entonces, son los pensamientos, ¿sí? Asociados a eso que está pasando frente a mí, lo que activa esa incomodidad. Entonces, ¿qué pienso? Es que él no debería ujú. dejar el calzoncillo ahí, ¿no? Lo debería ir a poner en la ropa sucia, ¿no es cierto? Entonces, es ese pensamiento el que produce la incomodidad. Ahora, claro, no incluye la posibilidad, ¿cuál? No de que el calzoncillo pueda estar ahí, porque para cualquier mujer esa posibilidad es impensable. Es decir, en el cerebro femenino, algo fuera de lugar es un ruido demasiado alto para poderlo considerar. Pero la posibilidad que sí puedo considerar es que por qué está dejando eso ahí, ¿no es cierto? Que no es la razón que yo le estoy dando. Entonces vienen todos mis estados mentales. Es que una persona que me quiere o que me aprecia no dejaría eso ahí. Pero la realidad es que él está partiendo de otro lugar. Entonces, ¿cuál es la postura para contestar tu pregunta? Es, aquí debe estar pasando algo distinto a lo que yo pienso y no me estoy adaptando. La vida me está mostrando que hay un modo distinto, hay algo diferente que yo no estoy incluyendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es aquello que me está invitando a incluir la vida? Que hay un modelo, una forma, una manera distinta en juego en este momento. Lo que está en juego en este momento no es lo que yo tengo En la grabado o cabeza. programado en mi cabeza. Debe haber algo más. Y si la vida, de alguna manera, yo estoy, no la vida, porque no me gusta usar esa expresión, sino si yo estoy convocando esta experiencia en mi vida, es por medio de mi resistencia. Entonces debe haber un estado, un pensamiento de resistencia frente a algo si ese algo está frente a mí. La invitación, ¿cuál es? Es abrir mi mente y pensar, bueno, ¿qué puede estar pasando? Ahora, más un pasito de bebé
como antes de ir allá, porque ir allá requiere estar dispuesto a cambiar de forma de pensar, de forma Sí, sustancial. A mis sí, alumnos eso les puede es, tomar 9 meses hacer eso en sí. nuestros cursos, pero es que es un pasito de bebé, es dejar de pensar en qué pasa fuera de mí y empezar a considerar qué pasa dentro de mí. Entonces, pensar en los sentimientos y las necesidades, es decir, si yo puedo reconocer cuál es la necesidad insatisfecha que hay en mí, cuando veo el calzoncillo y me irrito, ¿sí? Ujú, ¿Qué necesidad es limpieza? Para alguna de ustedes puede ser limpieza u orden, pero orden. para otra puede ser consideración, para otra puede ser respeto, es decir, para cada ser humano es una distinta. Entonces, si yo puedo encontrar cuál es la necesidad, entonces puedo decir, ok, es que yo en mi vida valoro, porque las necesidades son valores fundamentales. Yo valoro el respeto o yo valoro la limpieza, ¿no? Entonces yo ya puedo empezar a decir, ok, ¿cómo puedo yo usar una estrategia para sentir en esta situación una emoción cómoda que me permita, para satisfacer esta necesidad, ¿sí? Y cuando eso suceda, la emoción cómoda va a venir. Ahora, de nuevo, porque es corto el espacio, pero hay un juego para eso y es, si yo puedo reconocer que el calzoncillo ahí me incomoda y yo puedo reconocer, ir al cuerpo, sentir que siento rabia, enojo, contracción, lo que sea. ¿Y qué necesito cuando siento esto? Necesito orden. Lo que necesito es orden. Ok, ¿cómo puedo yo traer orden a mi vida? Es posible, no hablemos del marido, hablemos del muchachito de 13 años, porque el marido hasta puede llegar a recoger a punta de cantaleta, ¿no? Muchachito de 13 años, ni la cantaleta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo traer orden a mi vida? Entonces, hay dos posibilidades. De pronto encuentro la estrategia. Con mi hija, ¿cuál fue mi estrategia? ¿Sabe qué? De la puerta para adentro es su terreno. Es decir, usted Territorio. quiere tener todo afuera, perfecto, hágalo. Pero de su puerta para afuera, es decir, mi espacio, no. O sea, no es terreno permitido. Entonces, yo, si cierro la puerta del cuarto, estamos hablando de hace un poco de años, ¿no? Sí. Si cierro la puerta del cuarto, yo tengo mi orden. Yo tengo mi orden. Y si yo no quiero ese orden, no entro allá. Entonces, este fue un ejemplo. Pero en otras situaciones de la vida estamos encerrados y no podemos, por ejemplo, ahorita con la pandemia, no Sí, podemos hacer que separar. nadie afuera cambie, no hay estrategia. Entonces, ¿qué es? Ok, ¿en qué aspecto de mi vida actual hay orden? O hay Porque desorden. uno no está en total desorden siempre. Sí, Entonces, ¿en qué aspecto? predominio. Ujú. Claro, ¿en qué aspecto de mi vida hay orden en tal? ¿Y cómo me siento cuando estoy ahí o cuando estoy experimentando eso? Y la emoción agradable surge porque ahí estoy adaptada, ¿no? Y entonces, ¿cómo me siento? Me siento libre, me siento, ¿no? Ok, entonces puedo nutrirme de esos espacios donde sí satisfago esa necesidad mientras encuentro cómo lidiar con los otros. En todos estos casos estoy sintiendo, por lo tanto, la olla está destapada. Ok. Gracias, Mónica. Mira, acá te pregunta Clara Carrillo. No me queda clara la relación entre pensamiento y emoción. Y la otra Claro, dice, ya te digo. Ajá. sí, sí, sí. Y Ok. Mónica, anunciaste tres elementos: cuerpo, entorno y el otro sería tiempo, ¿no? De yo descanso. Tiempo, Sí. el tiempo, sí. Em, pero entonces, si le puedes, nos puedes aclarar esa parte, Sí. Entonces, claro, lo que retomarla. pasa es que se toma tiempo, digamos, desde el punto de vista básico, un pensamiento produce eh, neuropéptidos en el cerebro, hay estados, redes neuronales que sostienen estados o formas de pensar. Entonces sucede algo, esas redes neuronales mandan una señal y el hipotálamo produce neuropéptidos, ¿no es cierto? Y entonces sentimos una emoción asociada a lo que está pasando en el entorno. Pero esa emoción siempre sucede después de que pasó por el pensamiento, hoy en día, para nosotros en la modernidad. Antes no había tantos, porque ya lo dije al comienzo, las emociones evolucionaron primero que la cognición en las etapas de desarrollo cerebral. Entonces,
algo sucede, yo pienso al respecto algo, esto es en un segundo, ¿no? Esto no es como que tú te sientes a evaluar la situación. Hay un pensamiento, hay una emoción. Si el pensamiento te está acompañando a adaptarte, es agradable. Si el pensamiento es de rechazo, es desagradable. Estoy pues súper simplificando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que gracias al efecto de la olla de estrés, las emociones están acumuladas. Además, nos volvemos adictos a las emociones, que no tengo, digamos, esa sería otra exposición bastante larga, pero como Eso es. estamos golpeando de estos neuropéptidos, por ejemplo, de victimización o de ansiedad las células para poder procesar eso producen más y más neuroreceptores y entonces ahora la célula quiere más y más victimización, más y más miedo, ¿no es cierto? Para poderse activar. Entonces es como comer azúcar o heroína. Te vuelves adicto a tus estados de victimización, adicto a tus estados de ansiedad. Entonces, como está la olla tapada, ya están todas estas emociones, ¿sí? Y eres adicto, entonces tu cuerpo empieza a decirte que, hey, hoy no te has victimizado. Hey, hoy no has sentido ansiedad. Hey, hoy no has Hoy no estás pensado que te van triste. a votar. Y entonces la olla a presión, ¿qué hace? Empieza a mandarle señales al cerebro para que pienses en esos estados que van a producir nuevos neuropéptidos a los que eres adicto. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, en principio, de forma lineal, podemos decir que un pensamiento produce emociones. ¿Sí? Las emociones a lo largo del tiempo producen estados de ánimo. El estado de ánimo con el tiempo se vuelve un temperamento. Entonces la persona es enojona, Ujú. la persona es criticona, la Refunfuñona. persona es, ¿sí? Sí. Y esos temperamentos con el tiempo se vuelven ¿en qué? La personalidad. Y entonces estás como atrapado en esa idea de que eso eres tú, pero la realidad es que lo que estás es recreándote en la olla cerrada, pensamientos y emociones circulando, ¿sí? Que van generando más y más presión, que sostienen tu forma de ser o tu personalidad sin darte cuenta y que te causan sufrimiento porque claramente no te estás adaptando. Eso es Esa sería la fundamental. relación como más en detalle, no sé si es claro. Para que nos comentes, Clara, que, si te queda claro, porque, Clarísimo, ay, clarísimo. perfecto, Gracias, Luisa Margarita. Excelente, Mónica. porque esto que dice Mónica es fundamental y aquí quiero atar con algo que les he dicho siempre, que he comentado en estos espacios y es que está el ampliar la conciencia, ¿cierto? Por ejemplo, las charlas que estamos teniendo acá, como que estamos teniendo nuevas visiones, pero viene una etapa posterior fundamental que es el trabajo personal, porque eso, pues digamos, recibimos esa información y y vamos cogiendo cositas, ¿cierto? Vamos cogiendo. Pero ya el trabajo personal es donde viene realmente el cambio de hábito, de estructura mental, de todo eso, y eso muchas veces significa la deconstrucción casi de la personalidad, por eso también a veces requiere acompañamiento, porque entonces no es tan sencillo como que hoy, si yo vivo, como Olafo el amargado, ¿cierto? Vive en su estado de amargura total, pero ¿quién sería Olafo sin su amargura? Entonces, esa amargura tiene que ser reemplazada por algo que sea apropiado, porque si no es cuando la persona también puede entrar en un estado pues, de locura o quedarse perdida, pues quién sabe en dónde, ¿no? Por eso esa reconstrucción de quiénes somos a través de nuevos hábitos, mentales, por ejemplo, de nuevos pensamientos, qué elijo pensar hoy, qué elijo pensar hoy, y muchas veces requiere pues acompañamiento de otro, ¿no? Ahí es donde viene el trabajo Sí. personal muy importante. Claro, porque la información tiene que venir de fuera. Es Exactamente. decir, la olla estrés es un sistema cerrado, no entran nueva información, está reciclando con base en la estructura mental. Entonces, tiene que haber información de fuera y tiene que haber energía vital, ¿no? Entonces, tiene que haber información, energía vital y paz interior. Esto es de Gerardo Schmedling. Entonces, si no hay las tres, no hay esa ampliación, ese cambio, ¿no? Pero uno sí puede, digamos, beneficiar una de las tres para empezar y las otras van incorporando. Entonces, si Llegando. tú estás en el modo de la olla express, no hay energía vital. Entonces, por eso es que una persona deprimida, que tiene depresión, por ejemplo, le dicen, pero haga algo. Pero ella literalmente está como en el modo de reserva del celular cuando el celular se va a quedar sin batería y te dice, ¿quieres entrar en modo de reserva? Y no le dices sí.
Y entonces, ese modo de reserva, ¿qué significa? Que estás usando la energía mínima ¿para qué? Para mantenerte despiertos y no morir, ¿no? Entonces, para mí energéticamente, sin por supuesto ser experta, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero en los estados de depresión yo lo que veo es que la persona está en un modo de reserva, es decir, está funcionando con el mínimo de energía posible, ¿verdad? Y entonces pedirle a esa persona que haga trabajo personal se le antoja imposible, porque para hacer trabajo personal tú necesitas energía vital, es ir a una consulta o a una constelación, o sea, la cantidad de energía que requiere del cliente es enorme. Entonces, lo primero siempre es poder estar bien. Es decir, ¿cómo hago para estar bien? Y eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico estos principios o hago diferentes, hay muchos apoyos que le permiten a la persona empezar a tener y recuperar su energía vital. Entonces la persona ahora está lista ¿para qué? Para deconstruir todo eso que está sosteniendo esos estados emocionales. Ahora tiene energía para hacer trabajo personal y ese trabajo le libera energía y ahora tiene para más. Entonces a veces la gente dice, pero si yo ya había tomado a mi mamá, ¿por qué otra vez? No, usted en ese momento tomó lo que podía con la información y la energía vital que tenía. Ahora se está expandiendo, ahora puede con más. Y no va a parar porque el ser humano es expansivo, la vida es expansiva. Entonces siempre va a haber la posibilidad de expandir y crecer más. Gaby, tenías levantada la mano, Gabriela Elena. Ya no está acá arriba, bueno. Pero un segundo, Luisa Margarita, con Sí, respecto a lo que yo también pedí ampliación de cuando Mónica habló del cuerpo, el entorno, ella digamos, hizo una explicación extensiva del cuerpo y del entorno, pero entonces iba a entrar a explicar lo del tiempo y ahí se metió otro tema en el discurso de ella. Claro, gracias. Lo dije, faltaba, digamos, mejor dicho, lo dije sin decirlo. Cuando hablábamos de cómo piensas y solo puedes pensar en el pasado, en el futuro y no en el aquí, en el ahora, ¿no es cierto? Me refería al tiempo y es que el tiempo solo existe en nuestra mente. Ese tiempo, digamos, no estoy hablando del tiempo en la física con el que medimos los movimientos de los objetos, ¿no? Pero la sensación de pasado, presente y futuro solo está en tu mente. Entonces, si tú le preguntas al león en la pradera qué hora es, ¿el que contestaría? Dice Cartol, ¿no? Ahora. O sea, es ahora. Para el león siempre es ahora. Por eso el león está aquí echado durmiendo a unos metros de la cebra pastando. Y la cebra no está en tensión porque ya está en el ahora. O sea, en el ahora no me están persiguiendo. En el ahora todo está bien. Entonces, cuando él habla del tiempo, es que en el tiempo tú estás estirando con base en todas las ideas y las emociones de la olla, hacia atrás resintiendo el pasado y hacia el futuro anticipándote a veces con temor al futuro. Y entonces ese es el tiempo. Y el tiempo, ya él lo lleva un poco más allá, el tiempo te separa de lo que quieres. Porque tú estás pensando, es que yo no soy feliz ahora. Yo voy a ser feliz cuando pase tal cosa, ¿no? Entonces, inmediatamente, en vez de vivir lo que está pasando ahora, yo estoy prolongando, estirando esa posibilidad hacia adelante. Entonces, es como la zanahoria frente al burro. Él sigue avanzando, él está en el presente, la zanahoria está en el futuro y todo el tiempo está tratando de alcanzar la zanahoria y nunca llega. ¿Por qué? Porque esa persona solo vive, existe y experimenta en el presente. Entonces, cuando yo le doy mucha fuerza a la idea del tiempo y tengo pensamientos sobre el tiempo, es que no me alcanza el tiempo, es que cuando tal cosa, es que cuando pasó esto, cuando mi mamá se murió, cuando tengamos la casa, todo eso genera sufrimiento. ¿Sí? Todo eso genera sufrimiento. Ok, voy a darte otra pregunta aquí antes de darle la palabra a Marga que nos la está pidiendo también. Yo quisiera hablar un momentito. Ay, sí, un momentico, Marianela, ya te doy la palabra, un segundito. Olga Lucía te pregunta, por favor aclarar, ¿pensar sin sentir es igual a dolor? Sí, dice Marshall Rosenberg, pensar sin sentir porque hay desconexión. Entonces, tú puedes, mira,
como el pensamiento no es la presencia, en el pensamiento te vas. Cuando empiezas a pensar sobre lo que está pasando, dejas de vivir lo que está pasando. ¿Sí? Dejas de vivirlo. Claro. Pero lo que está pasando está impactándote, porque tú eres un ser perceptual antes que un ser mental. ¿Sí? Somos seres perceptuales. Y entonces lo que está pasando te está afectando. Intelectualizarlo es una forma de tratar de procesarlo o de elaborarlo, pero en esas creencias y en esos mecanismos lo que estamos haciendo es evadiendo, no sintiendo. Entonces, si yo estoy aquí cortada y estoy pensando lo que está pasando, yo no lo estoy viviendo, porque mi vida solo está en el cuerpo. Yo solo puedo vivir en mi cuerpo. Entonces, cuando está pasando la situación y yo la pienso, pero no la siento, hay dolor en el sentido de que hay contracción y porque no hay experiencia, estoy disociada. Y la disociación alimenta la olla express, porque estoy evitando sentir. Claro. Entonces, eso siempre llega al dolor emocional y en el tiempo al sufrimiento. Ok, Marga te pregunta, cuando ya hay síntomas, ¿el trabajo de conectar con las necesidades que nos presenta la emoción debe ser, se puede ir revirtiendo? Claro, cuando ya hay síntomas, digamos, ¿cuál sería, que ahí es donde para mí conecta CMR con constelaciones con tanta fuerza, y es, cuando hay síntomas, la persona que necesita levantar la válvula. Entonces ahora, en vez de ponerle el ladrillo, todavía no soy capaz de destaparla, todavía no soy capaz de considerar una nueva posibilidad, pero yo sí puedo levantar la válvula y empezar a dejar que escape la tensión. Entonces, un trabajo, entrar en el cuerpo, ¿no es cierto? Aunque todavía no haya trabajo personal, aunque va a suceder inevitablemente porque están amarrados, el poder entrar en el cuerpo y empezar a permitirme sentir todo lo que estaba atrapado. Pero además aprender que sentir está bien, es decir, dejar de evitar sentir. ¿Qué hace? Libera la tensión. Y al liberar la tensión entra un montón de energía vital disponible que antes estaba siendo usada para mantener la olla cerrada. Entonces ahora la persona tiene con qué, y puede empezar a hacer lo que tú describías, los cambios, mirar su personalidad, el origen de lo que le pasa, hacer proceso de transformación, de expansión. Sí. No sé si eso contestó la pregunta. Perfecto, gracias, Mónica. Marga, ¿te quedó claro? ¿Tenías también levantada la mano? ¿Era la misma pregunta? Hola, sí, hola Mónica y gracias por el espacio. Me ¿Quieres quedó poner clara tu cámara? la respuesta. Ah, ¿te quedó clara? Bueno. Sí, vale. me quedó clara la respuesta, gracias. Gracias. Marianela, ¿tú querías comentarnos algo? Sí, primero que todo quería decirle a Mónica que me dio mucha alegría verla y escucharla. Y a mí después del chat esta mañana me parece súper sincrónico, Marianela, un gusto. El mundo es sincrónico y me encantó todo lo que dijiste. Y quería decirle al grupo algo. Si bien Mónica hizo la salvedad que ella no es terapeuta, no es psicóloga ni psiquiatra, pero resulta que lo que ella nos ha entregado solo es una sabiduría como anillo al dedo a partir de toda su experiencia personal y profesional, que es enorme, porque doy fe de ello. Entonces, con que manejemos esto que ella nos está dando como primeros auxilios, estamos hechos, no porque no necesitemos ir a terapia, no, pero es que esto es primero, de manera que aprovechenlo, desde luego que necesitamos ir después a un proceso terapéutico. Ella tuvo procesos terapéuticos, yo he tenido procesos terapéuticos, Lucia Margarita también, y seguro que todos, pero aprovechemos esto que ella nos está dando de su propia experiencia vital y profesional, porque es muy, muy, muy valioso todo lo que nos ha dicho con esa transparencia y esa generosidad. Quería simplemente compartir eso. Muchas gracias. Gracias, Lucia, a Lucia Margarita por esta belleza
de espacios que generas. No, y pues viniendo de Marianela, pues para quienes no la conocen, ya vendrá Marianela en otra ocasión, pues viene de la maestra de maestras, ¿no? Ella es psicóloga, psicoanalista, bueno, su trayectoria es muy amplia, entonces que muchas gracias también. Mira, a veces me es difícil venir, Mónica, pero cuando supe que eras tú, moví todo para acompañarte. ¿Qué te Tú parece? siempre eres así de amorosa, Marianela, gracias. Ok, un abrazo enorme y me encantó oírte y verte, cómo estás de bien. Gracias. Muchas gracias, un abracito enorme. Aquí te pregunta Andrea Sáenz, ¿podría repetir las tres cosas? Información de afuera, energía vital y, creo que hablaste de Paz trabajo interior. para el interior. ¿Le puedes ampliar un poquito esa parte? Sí, Gerardo hablaba de que, digamos, de esos tres elementos, y yo, como yo los manejo, es información. Entonces, no, hablemos primero de energía vital, que tiene un poco más de sentido con lo que hablamos hoy. Entonces, si yo puedo subir la energía vital, ¿no? Con cualquier herramienta que esté a mi alcance, obviamente que sirva, ¿no? Porque no todo sirve, no todos los caminos conducen a Roma, eso sí lo Eso aprendí es pronto importantísimo, en ¿no? el Eso proceso, sí. da para Claro, un porque abanico gigante. sí, entonces, si puedo subir la energía vital, entonces literalmente la energía vital me permite, la energía, otra vez, los pensamientos, la información tiene niveles energéticos, es decir, la información puede ser de alta vibración o de baja vibración. Entonces, cuando yo estoy con la energía vital abajo, ¿qué tengo? Tengo pobre, paz interior pobre, ¿por qué? Porque estoy en modo de supervivencia, ¿sí? El león, la cebra, la suricata, estoy en nivel de supervivencia, entonces la energía vital está baja y entonces tengo acceso a información de ese nivel. Entonces, todo lo que veo en el entorno, todas las conversaciones que tengo son de ese nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo acceder a otra cosa? Entonces, cualquiera de los tres elementos que yo empiece como a subir o a ajustar me ayuda. Entonces, por ejemplo, en este espacio que estamos teniendo, información. Entonces, de pronto accede un poquito a información y esta información de alguna manera me hace dejar de hacer tanta resistencia, por ejemplo. Entonces, ¡pum!, sube la energía vital. Y al subir la energía vital, salgo del estado de supervivencia en que estaba y puedo empezar a estar en estados más creativos, ¿no? Uno está o en supervivencia o en creatividad, blanco o negro. Entonces, puedo empezar a estar en estados menos ansiosos, menos de cerebro reptil de supervivencia. O si mejoro mi paz interior, ¿cómo? Por ejemplo, con la meditación. Esa es una buena forma de acceder a paz interior. Entonces, todo lo que está afuera, acuérdense, cuerpo, entorno, tiempo, todas esas identificaciones que me producen como ruido, ¿no? Estos estados. Ir al centro, ¿sí? Relajarme, la respiración de la que hablábamos, meditación me lleva al centro, más paz interior. Entonces, cuando tengo paz interior, ya no siento el entorno peligroso, no estoy en modo de supervivencia, y entonces allí puedo estar tranquila para aprender, que es modo creativo, no de supervivencia, entonces puedo incorporar nueva información, y tengo energía, y eso me permite subir la energía vital, porque ya no estoy gastando energía vital en atacar, huir o defenderme, ¿no? Y por último, ya dije información, no, ya, las tres. Las tres. Vale. Súper. ¿Está, Muchas gracias. está bien, Ellas Andrea? están Sí. interrelacionadas y yo puedo empezar a subir una y de esa manera empezar a impactar las demás. Las demás. Y eso es algo muy sencillo, ¿no? Y me parece sencillo en el sentido que lo podemos ir haciendo cada día un pequeño ajuste, ¿no? O un hábito, un pensamiento distinto, algo, ¿qué alimento, ¿no? Es como qué alimento en la vida cada día. Sí, y a mí me gusta fácil. Fácil no significa que no haya que poner de Claro, ti, ¿no? Porque esfuerzo, cada sí, uno sí. tiene que hacer su trabajo. Pero a mí me parece que contra el mundo y cuesta arriba no funciona, ¿no? Sí. Porque no es eficiente además, eso no es eficiente, o sea, para nosotros no es eficiente. Entonces, yo siempre le pido a las personas, empiecen por lo que sea más fácil. Entonces, si a mí, por ejemplo, para mí, ¿qué es lo más fácil? Comer libro. Entonces, para mí el punto de entrada es la información, o sea, leer y leer y leer, y entonces captar información me cambia el punto de vista, me cambia la mirada y eso me permite cambiar hábitos y me permite, ¿no? ¿Cuál fue la más difícil? A la que llegué gracias a Marianela, entre otras, la meditación. Es decir, yo traté por años meditar
por años. Y fue gracias a la invitación de Marianela cuando convocó a Lía Quaglia que yo pude empezar a meditar, ¿no? Entonces, ¡prun! Paz interior, empezó digamos, a incorporarse esa parte y me volví maestra de meditación, pero ¿por qué fue? Por eso, ¿no? Entonces, si a alguien lo que le queda más fácil es meditar, arranque por ahí. Si lo que le queda más fácil es subir la energía vital, arranque por ahí. Cualquier punto de entrada es valioso. Es valioso. Gabriela Elena nos comenta acá, creo que era de algo que comentaste anterior, dice, yo respondo, es la hora de ser feliz y he descubierto que ese hábito me retorna a la conciencia de mi derecho a ser feliz, ¿no? Es como ese bucle que retroalimenta. Y más que un derecho, sí, es un derecho a nacimiento, ¿no? Hellinger dice, yo tengo derecho a pertenecer por el simple hecho de existir, solo por existir pertenezco, formo parte de la existencia. Y yo creo que ahí viene eso que tú dices, ¿no? Y por lo tanto ser feliz. Pero el tema es que ser feliz, a pesar de que es un derecho, requiere de mi decisión, porque yo tengo libre albedrío. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que la vida me pone. Yo lo puedo poner a mi favor o en mi contra. Y ser feliz es una decisión. Porque cuando yo pienso en un derecho, es como, yo tengo el derecho a votar. Es un derecho. Por constitución, aquí o allá en Colombia, es un derecho. Pero yo, para que ese derecho tenga un efecto real, yo tengo que ir a votar, ¿no? Claro. Yo tengo que decidir ir a votar y por quién quiero votar, ¿no? Entonces, la felicidad es igual. Yo tengo derecho, pero si no lo ejerzo, si no tomo la decisión, es como si no lo tuviera. No existiera. Claro, requiere Gaby, acción. ¿nos quieres comentar algo? Sí. Hola. Sí, es respecto a de dónde surgió mi comentario, porque ahora dabas un ejemplo, Mónica, que por cierto, un abrazo inmenso de gratitud. Ahora dabas un ejemplo de que cuando te preguntaban la hora, entonces ese es mi comentario, que a mí cuando me preguntan la hora, digo, es la hora de ser feliz, antes de mirar un reloj o de mirar el celular o algo. Y me ha servido, pero eso hace muchos años, yo creo que desde que estaba en la universidad aprendí eso, que ya ni me acuerdo a quién se lo escuché y me gustó y lo seguí practicando. Pero lo que también quería con mi comentario era contarles que se ha vuelto un hábito y ha sido muy rico porque a veces lo digo tan automático que como que se me devuelve y me dice, hey, pilas entonces, que no estás haciendo todo lo feliz que dices, que es la hora de ser feliz. Entonces, es en ese sentido que hacía el comentario. Ay, gracias, claro, Gaby. Es pensamiento con emoción, ¿no? Ajá. Es presencia, eso es presencia. Entonces es una herramienta que te permite parar y hacer presencia, como estoy ahora, ¿no? ¿Me estoy adaptando o no? Sí. Lo otro sería decirlo, pensar sin sentir. Eso no conecta, claro. Gracias, Gaby. A ti. Marga, ¿quieres comentarnos algo más? Tienes la manito levantada. Sí. Hola, Mónica, que me da mucho gusto verte, Margarita Forero. Hola, Maggie. Normalmente no me puedo conectar los lunes porque es como la hora en la que estoy con mi hija, pero hoy hice como porque sabía que era Mónica. Es increíble cómo se guardan en el cuerpo, ¿no? Las emociones. Yo alguna vez fui a una colonterapia, o sea, la primera colonterapia y no, después de que salí, o sea, yo no tenía ningún problema, ninguna emoción cercana, pero cuando salí no podía parar de llorar, era increíble cómo se guardan las emociones en los intestinos y en todo el cuerpo. Ese era un apunte que quería hacer. Tengo una pregunta. Cuando es un tema como de trauma, ya hay que trabajarlo más profundo, ¿cierto? Yo he tenido, o sea, como hace poco lideré un tema por Zoom y tenía que hablar en público, pero pues, o sea, como yo intentaba sentir, respirar, pero era muy difícil como conectar ahí como con cuál es la necesidad. Y la última pregunta antes de terminar, discúlpame, es ¿cómo empezar a trabajarlo con un niño pequeño? Bueno, yo pensaba como, bueno, cuando esté llorando, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que necesitas, verdad? Pero hay un momento como que a veces lloran por todo para pedir las cosas. Ahí no sé cómo manejarlo. Y muchas gracias y un abrazo. Ok, entonces sobre el trauma. Claro, en el trauma
Entonces pensemos en la suricata. Lo voy a decir súper sencillo, ¿no? Con el trauma, la suricata, ¿qué pasó? Se petrificó, ¿no es cierto? No le alcanzó para atacar, no le alcanzó para huir, se petrificó. Pero en el caso de un ser humano, esa petrificación que no se puede elaborar después, es decir, no hay el temblor o el movimiento de la suricata para poder deshacerse de todo lo que significó la petrificación. Entonces lo que pasa es que el cerebro crea como una imagen fija, visual y sensorial del evento. La persona sintió que estaba a un segundo de morir, ¿sí? Literalmente a un segundo de morir, se petrifica y toma la foto. Y cuando pasa el trauma o el evento traumático, entonces se llama evento crítico realmente, entonces la persona retoma el lóbulo frontal, sigue y normalmente el cuerpo permite elaborar ese trauma. Entonces, por ejemplo, si alguna vez, de nuevo, el carro, estuvo a punto de estrellarles un carro, entonces uno pasa unos días en que uno está así como, ¿no? Como todo el tiempo en alerta y si oye un frenón se salta y hay temblor y lloramos, y ese temblor, ¿no? El temblor del cuerpo es el cuerpo tratando de liberar el shock que petrificó y ahora él necesita moverse. Pero a veces la persona no tiene las herramientas o no está en capacidad de hacer el proceso de recuperación. Entonces ahí es cuando empieza a ver los síntomas postraumáticos, ¿no? Entonces la persona regresa a la cotidianidad, pero porque hay una imagen sensorial y visual del evento. Otros eventos pueden ser de cualquier, puede ser visual, auditivo, olfativo, cualquier cosa puede disparar la imagen de nuevo. Esa instantánea regresa. Y lo que pasa con la persona es que ella deja de estar presente, el lóbulo frontal vuelve y se apaga, y la persona regresa al evento traumático como si lo estuviera viviendo aquí ahora de nuevo. Y entonces se retraumatiza. Entonces, cada que tú te expones a trabajar en público una y otra vez, literalmente te estás retraumatizando. No puedes entrar al cuerpo porque para entrar al cuerpo se requiere voluntad. Yo tengo que decidir sentir. Y aquí estás en modo supervivencia. No puedes tomar la decisión porque estás viviendo el trauma a través, tu cerebro reptil tomó el control. Entonces, por eso es que el trabajo de trauma es tan específico y tan especializado. Por eso generalmente no se trabaja en una constelación, no de la forma natural y normal, se trabaja de otra manera y requiere que la persona se descongele, dice Bertolt Ulsamer, con quien yo me entrené en trauma, y es literalmente poder ir desbaratando ese congelamiento, ir derritiendo, ir descongelando poco a poco. Y hay un momento en el que tal vez la constelación sea útil para, ¿no?, poder procesar e integrar, pero solo cuando la persona ya se destraumatizó en este sentido de este congelamiento. Creo que eso, para efectos del espacio y el tiempo, contesta. Sí. Y en relación a los niños, lo mejor es, mira, con los niños lo mejor es enseñarles a que sentir está bien y que él pueda reconocer qué siente, ¿no? Y decirle, está bien que sientas y permitirle sentir. Pero eso no significa que tú le vas a dar lo que quiere o lo que pide. Él necesita encontrar la manera de elaborar lo que siente y luego pedir lo que necesita, ¿no? Bueno, ya nuestro tiempo está terminando, pero te quiero hacer una otra pregunta que estaba acá en el chat. Te agradece igualmente Ana Cristina, que te saluda, Ana Cristina Pinzón, que es un placer oírte. Una pregunta de Dorian y acá hay 2 comentarios más de Olga Arenas, que no pudo estar todo el tema, todo el tiempo, pero que te agradecería si le puedes recomendar bibliografía. Y bueno, yo creo que tu entrenamiento es una excelente bibliografía para eso, pero ahorita le puedes contestar algo más. Y Dorian te pregunta, ay, se me perdió, acerca del miedo, ¿qué opinas del miedo al COVID? ¿El miedo al COVID? Sí. No, es que no. A ver, Dorian, ¿estás por acá? Sí. Sí, ¿qué opinas del miedo al COVID? Te pregunta Dorian. ¿Estás aquí, Dorian? ¿Qué te nos hiciste? Sí, aquí estás. Es que no, aquí estoy aquí, pero
Ok, aquí estoy. No, hablar de eso no es fácil. Digamos que, a ver, ¿qué me da fuerza contestar? Si nosotros vemos la pandemia o la enfermedad como algo que nos está pasando para que cambiemos, que es como lo que personas de nuestra onda, digamos, de desarrollo personal, de transformación, estamos trabajando, entonces tenerle miedo a eso es porque es el miedo a la muerte, cada persona tiene su miedo particular, es decir, en cada persona está activando algo particular, está activando algo específico. El tema con los asuntos que son globales es que nos sacan de la capacidad de entrar en nuestro cuerpo y reconocer esto global, a mí específicamente, qué me está pidiendo, qué me está exigiendo, qué me está mostrando. Entonces, yo no puedo hablar del miedo a la pandemia de forma general, porque no es general. Yo, por ejemplo, no le tengo miedo. Entonces, ¿qué podría decir yo del miedo a la pandemia? ¿No? Tiene que ser un trabajo específico de esa persona a qué le está teniendo miedo en este momento. Pero cuando pensamos desde el punto de vista sistémico, por ejemplo, el enfoque de Brigitte Champetier y del doctor Hammer, realmente para los que no saben, yo estudié microbiología, yo soy microbióloga, y lo que ellos encuentran, lo que Hammer encuentra es que las enfermedades acompañadas por virus, bacterias y parásitos o infecciosas, ¿no? Son enfermedades de lo que él llama fase de resolución, que para resumirles aquí, ¿qué significa? Significa que ese sistema ya hizo un movimiento y un cambio. Ese sistema ya desbloqueó algo, ¿sí? Esa persona o ese planeta, ¿no? Y la enfermedad de fase de resolución lo que viene es acompañar los procesos de transformación y de regeneración que le van a permitir a ese individuo o sistema adaptarse a la nueva vida, a la nueva información, al nuevo entorno que se está creando. ¿Qué pasa con las enfermedades de fase de resolución? Que cuando el individuo o el sistema se resiste a esa enfermedad, porque esa enfermedad que te exige recogerte, acostarte, quedarte quieto, hacer introspección, ¿no? Es lo que te exigen todas las enfermedades infecciosas, te tiran a la cama. Cuando la persona se resiste a hacer ese proceso, esa resistencia lo puede llevar a la muerte. Cuando la persona no tiene con qué o ya no se puede adaptar, lo puede llevar a la muerte. O la persona que está lista para trascender este cuerpo, ¿sí? Puede, a través de la enfermedad de fase de resolución, hacer la introspección, la comprensión y la incorporación suficiente para poder soltar y liberar el cuerpo gracias al acompañamiento de esa fase. Entonces, estoy resumiendo un tema que a mí personalmente me toma un día entero explicar en el entrenamiento, entonces paciencia, pero entonces el miedo es a qué? Bert Hellinger diría a poder incluir o integrar a la víctima, en este caso, pero sí a todo lo que me exige en términos de quedarme quieto, lo que no puedo hacer, lo que no puedo controlar, poder conectar con que hay algo más grande que está a cargo, reconocer que la vida y la muerte son más grandes que yo. Son ejemplos de cosas que esto puede hacer que yo resista la enfermedad de fase de resolución, acompañada en este caso por el virus. No sé si eso contesta la pregunta, que es una pregunta compleja. Sí, es la pregunta, entonces, sí, porque además hablar del miedo es como hablar del amor, no es tan grande que toca cogerlo como... Perfecto, Mónica, gracias, te amo. Gracias, Dorian. Bueno, aquí te saluda Esperanza Sáchica, Patricia Barrientos. Olga, te agradecen, Mónica, muchas gracias. Dorian, estás compartiendo pantalla. Yo no sé por qué. Es que no sé, algo me pasó hoy acá que no he podido descompartir las pantallas de los otros. Bueno, si no, no sé si habrá alguna otra pregunta, alguna otra cosa. Mercedes Bonilla te saluda también especialmente y muy grato compartir contigo. Payuri también. Mónica, mil gracias por tu tiempo, por tu claridad, por tu exposición, porque son temas que toca ir cogiendo como de a poquitos, ¿no? Para ir profundizando, para ir ampliando. Entonces, bueno, vamos haciendo toda la tarea, porque esto es un trabajo de nunca acabar. Siempre es continuo y siempre
llegan cosas y volvemos a pasar por lo mismo, solo que afortunadamente como en un nivel mayor de la espiral, ¿no? Entonces como que ya desde ser una nueva persona. Exactamente, de ser una nueva persona. persona. Ahora vivo lo mismo, pero ya yo soy una persona diferente. Sí, la exactamente. Es diferente. Por eso mi loguito de Neosinapsis es eso, ¿no? Como que empieza y ya, somos otros. Siempre tendremos todo lo que tenemos por dentro, lo que hemos recorrido, etcétera, pero es para ampliarnos y para ser nuevos seres realmente, para un nuevo paradigma también. Gracias a ti por la invitación y a todas por la acogida. Bueno, me encanta verte, Mónica. Gracias, un feliz día. Mónica. Gracias, Lucia Margarita. Gracias a todas por este espacio y a ti, Mónica, un abracito enorme. Muchas gracias. Gracias. Las espero en 15 días con otra excelente conferencista para continuar nuestro trabajo de ampliar conciencia. Un abrazo y que tengan una